El debate ha estado fuerte y constante. Es facultad del titular del Ejecutivo, sí, del presidente de la República, el tema de los libros de texto, que ha sido una bandera política más. Sí, ahí ha aparecido Mariana Gómez del Campo, también apareció Kenia López Rabadán. Allá en la comisión permanente, desde luego, en la sesión que tienen diputadas y diputados, senadoras y senadores, que son los encargados de atender las necesidades básicas en el área legislativa durante los recesos que tienen, pues apareció Jorge Álvarez Maínez. Jorge Álvarez Maínez es el coordinador de la bancada de los diputados del Movimiento Ciudadano. Ya había dado declaraciones respecto al tema de los libros de textos. Había dicho que no era correcto estar tomando como bandera política el asunto del libro de texto, pero hoy fue más allá. Hoy sacó libros que en su momento editaron los priistas, los panistas, y bueno, ante los hechos es imposible que no pudieran darse cuenta de la realidad. Cheque usted. Álvarez Maínez tunde al PAN y al PRI, los llama hipócritas tras críticas a libros de la SEP. El diputado del Movimiento Ciudadano criticó que los partidos aliancistas tuvieran un súbito interés en el asunto de los libros de texto tras haber ignorado el tema educativo por 5 años. Y es que estos libros tienen ahí tiene usted, es Jorge Álvarez Maínez, es el coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, y sí habló fuerte respecto a este tema y dijo, bueno, de repente les dio el interés y les recordó errores, cuestiones pedagógicas que en su momento sí tenían adoctrinamiento por parte del PRI, sí tenían muchos errores, y obviamente que sí hay errores y que se tienen que corregir, pero no perdió la oportunidad para decir, de repente ahora tienen mucho interés, que no se acuerdan de Peña, que no se acuerdan de estos libros, y lo sacó ahí en la comisión permanente, en un tema que obvio se tocó en esta comisión, pero pues déjenme se lo pongo porque estuvo sabroso el atorón. Ya habían dado sus puntos de vista los priistas, los panistas, con la misma bandera política, y que van a recurrir al Poder Judicial porque ahí tienen la norma piña, porque ahí van a hacer lo que les dé su gana. No creo que puedan, porque permítame decirle que también el Poder Judicial tiene, desde luego, sí tiene algunas limitaciones, más cuando se trata de un tema tan delicado como es la educación. La educación de los niños, que no les interesa mucho, hombre, les interesan banderas políticas, y como no hayan cómo sacar alguna ventaja, pues no los calienta ni el sol. Mire, es Jorge Álvarez Maínez, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, y así se expresó respecto a este tema. Sacó, de hecho, algunas ediciones de libros anteriores que se publicaron durante el PRIAN, porque hubo gobiernos del PRI y del PAN. Recordemos aquel famoso bipartidismo que quisieron instaurar tanto el PRI como el PAN cuando salieron los dos gobiernos panistas, y luego apoyaron descaradamente a Enrique Peña Nieto. Bueno, así pasó, cheque usted. Que coyunturalmente hay grupos de interés que quieren que se debata ahorita con un enfoque particular, pero el debate más importante de esta república es la educación. Por supuesto que es condenable que haya errores en los libros de texto. Aquí están algunos de los señalados que han sonado más: errores en la cronología de la vida de Benito Juárez, saltos inexplicables, una imagen que la científica mexicana Julieta Fierro del Sistema Solar ha hecho trizas en las redes sociales y que sabemos que no debería de estar en los libros que leen las niñas y los niños de México, pero también hay muchas noticias falsas. Una mano de 6 dedos del 2018, de libros que hizo el gobierno de Peña Nieto y que dicen que son los libros de texto actuales, y también hay mucha hipocresía, porque se les olvida, por ejemplo, que en el 2014 se imprimieron libros que le decían a los niños que debatieran argumentos a favor y en contra del voto a las mujeres, textos de ideologización, en donde, por ejemplo, se dice que a partir del 97 México ya vivía en democracia, un texto de Krause, en el libro de cuarto de primaria de formación cívica y ética del 2014. En el 2011
exaltando la alternancia en el gobierno con las fotografías de Fox, de Calderón, incluso de La Bastida. En el 2010, una revisión de la conquista, pasando por alto todos los atropellos a los pueblos originarios, enalteciendo el proceso de conquista como si no hubiera habido un atropellamiento de los derechos de los pueblos originarios. En el 2008, vean cómo imprimieron el libro que hablaba del 68 en quinto de primaria. Dicen que el movimiento estudiantil del 68 fueron una serie de protestas en donde hicieron el derecho constitucional de la libre expresión, muy democrático el del 68. Aquí están los libros de texto con los que nuestros padres fueron a la escuela, enalteciendo al PRI en los 70s, al PRM, a don Gustavo Díaz Ordaz, que decía que los niños y las niñas debieran de ser felices y que su gobierno trabajaba para ello, que cada vez había más asegurados en el IMSS, que el país iba por un camino. El adoctrinamiento es un error endémico, sistemático del sistema educativo mexicano, que hace mal este gobierno en perpetuar, pero que es un error que no lleva 5 años, lleva 87 años de no entender que la educación debe ser para formar ciudadanas y ciudadanos críticos, no militantes de ningún partido político. Y por supuesto que hay un amparo, pero no lo han leído. El amparo dice que no se debe de impedir la edición y entrega oportuna de los libros de texto para el periodo 2003-2024 si son acordes con los programas y planes de estudio. Es falso que haya que destruir los libros, que haya que regresarlos a las bodegas, que haya que quemarlos, y lo que les preocupa, pero no lo quieren decir, más que esos errores pedagógicos, ortográficos o gráficos, es que en los libros vienen la educación sexual, los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y los niños, que hablan de orientación sexual, de identidad sexual, que fortalecen la formación de nuestras niñas y nuestros niños en muchos de los temas más importantes para el futuro. Por eso no vamos a permitir que se destruyan o que se quemen. Hay que corregirlos, hay que revisarlos, pero no hay que hacer a las niñas y a los niños de México botín político de partidos o de grupos de interés. Muchas gracias, presidente. Bueno, ahí tiene lo que dijo Jorge Álvarez Maínez respecto a este tema que ha sido bastante discutido, por supuesto. Álvarez Maínez señala que lo que de fondo les molesta es precisamente la educación sexual, que no debe ser un tabú en estos momentos, no debe ser rehén de grupos, y esto, pues sí, así lo dejó claro el coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano en la comisión permanente. Pues criticó desde Peña hasta Felipe Calderón y hasta más atrás. El legislador emesista tildó de cínicos e hipócritas a los panistas y priistas después de que se hayan sumado a una campaña de noticias falsas auspiciadas por grupos de interés. Incluso, si nos vamos a lo que comentó de manera puntual, el famoso amparo que tanto mencionan los prianistas, pues no es válido porque se interpondría a la niñez. Incluso no se deben regresar los libros ni a los almacenes y se tienen que repartir de acuerdo al plan de estudios. Es decir, cuando están de acuerdo los libros de texto al plan de estudios que se trabaja, estos libros deben ser entregados. Es decir, en ese contexto no funciona lo que es el famoso, digo famoso porque lo han traído por todos lados, el famoso amparo que consiguieron. Ya conocemos al juez, sabemos que el frente del PRIAN pretende llevar este tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ellos tienen algunos amigos que les hacen los favores, pero esa situación tampoco les daría buenos resultados porque tendrían que analizar de fondo el amparo, y en el amparo en ninguna parte aparece que tengan que quemarse esos libros de texto. ¿Que no les gustan a los prianistas? Bueno, hay pocas cosas que les gustan, pero lo verdaderamente interesante es que el mismo Movimiento Ciudadano les dio la torada a los panistas y priistas, que han estado en una dinámica bastante constante, es bastante fuerte y bastante seguida. Vamos, es una campaña, lo que sabemos, una campaña en contra de los libros de texto.
Son libros de texto gratuitos. La gratuidad en la educación se pudo salvar afortunadamente porque llegó la transformación al país. De otra manera, la verdad, no se habría alcanzado. Bajo este criterio, entonces, tenemos una situación que se vio en la comisión permanente y me parece correcto lo que señaló Jorge Álvarez Maínez, de que dejen de estar en ese contexto engañando a la gente. Ni siquiera el amparo establece que se debe quemar los libros, que se deben regresar a los almacenes, que no se deben entregar. Al contrario, si está de acuerdo al plan de estudios, pues se deben entregar. Entonces, que no se van a repartir los libros, bueno, eso es de manera provisional, pero ni el amparo les puede salvar de que se presenten y que se entreguen los libros. Es una atribución que tiene, en este caso, concretamente, el titular del Poder Ejecutivo, que está judicializado, porque eso es lo que les encanta, judicializar el tema relacionado a la educación, porque así lo han hecho y les ha funcionado. Eso es lo que más les mueve a los periodistas, que de alguna forma les ha funcionado. Sin embargo, pues debe haber bastante prudencia, porque no es un asunto menor si tomamos en cuenta que el gran problema que son los libros de... No, bueno, Lili Telles ya entra a la arena política y pide la comparecencia. Ya lo había dicho, voy a pedir la comparecencia de la titular de la Secretaría de Educación Pública para que nos explique, Leticia Ramírez Amaya, que tampoco hay ningún problema. El procedimiento de la elaboración de los nuevos libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024. Una cosa les debe quedar clara: no van a poder detener esta entrega porque están de por medio los niños. Que en el terreno político se mueva Lili Telles, Mariana Gómez del Campo, Kenia López Rabadán, pues está normal, es hasta normal, porque ellos están en un juego político, politiquero es la palabra correcta, pero están en su derecho de no estar de acuerdo. Sin embargo, ni siquiera el amparo que traen en sus manos, que tanto han publicitado, les permite quitarle a los niños sus libros de texto. Niños que estudian, y es la educación gratuita. Ellos querían educación privada, aunque le cueste mucho, pero que estudien y paguen, y eso no se concretó. Afortunadamente, las famosas reformas estructurales se cayeron, o de lo contrario, mire, estaríamos en estas condiciones actuales. Les dio su atorón el diputado Jorge Álvarez Maínez, pero no fue el único. Otros morenistas también salieron a dar los puntos de vista, posicionamientos que deben ser considerados, y todo lo que tiene que ver con una mentira montada, que una mentira pues tarda lo que le da tiempo a los medios que pueden manipular información, que pueden manipular incluso diputadas y diputados, senadoras y senadores, dirigentes partidistas, pero que no se puede sostener. Y no es que no se pueda sostener por otra cosa, simplemente que son mentiras. Una vez desmontada la mentira, pues aparece la verdad. Los morenistas estuvieron atentos, pero el que les dio la torada fue Jorge Álvarez Maínez. Les dijo, esto es lo que de plano no toleran, que haya información sexual, orientación sexual a los niños y niñas de este país. ¿Por qué no lo aguantan? ¿Por qué no lo toleran? Son hipócritas. No hay otra explicación, porque creo que se debe valorar más allá de cualquier situación lo que es la educación para los niños, y que es gratuita, niñas y niños de todo el país, y luego por una cuestión politiquera quitárselos. Esa es la oposición que tenemos en este país. Amigas, amigos, yo regreso con más información.